el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él.
¿Puedes escucharlo? Es Jesús. Está hablando desde la montaña. Y a toda la gente que tiene a su alrededor, a sus discípulos, a esa gran multitud, les comienza a hablar diciendo: sean bienaventurados. Según el capítulo 5 de Mateo, no solamente se los dice una vez, sino se los repite una y otra. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Bueno, para nosotros quizá sea mucho más fácil decir dichoso o feliz. Pero, ¿cómo ser feliz en una comunidad como Galilea, como Jerusalén, como Judea del tiempo de Jesús? Comunidades que estaban viviendo oprimidas por el poder romano, que lo poco que ganaban tenían que invertir gran parte de ello en el pago de impuestos. Y si no lo hacían, corrían el riesgo de que perdían sus tierras, eran vendidos como esclavos, las mujeres caían en la prostitución y prácticamente su vida se había perdido. A ese tipo de comunidad es a la cual Jesús le habla. A una comunidad que está atravesando por un momento muy complicado, que los problemas ya lo han golpeado y lo tienen casi ahogándose. Pero a pesar de ello, Jesús no le deja de decir: bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa esto de pobres en espíritu? Pues bueno, en el otro pasaje, en el pasaje paralelo que se encuentra en Lucas, él simplemente dice los pobres. Porque los pobres son aquellos que lo han perdido todo. Y en aquel tiempo, en aquel momento, Jesús le hablaba precisamente a personas que eran pobres, que prácticamente lo habían perdido todo, que no tenían nada. Incluso los trabajos que tenían recibían un salario que resultaba prácticamente insuficiente. Pero que al perderlo todo, habían perdido incluso también las ganas de vivir. Y es por ello que Jesús le dice los pobres en espíritu, porque habla de aquellos que no tienen ya más fuerzas, porque habla de aquellos que no tienen más ganas de ya nada. Y entonces no le habla solamente a aquel grupo de personas que están viviendo un proceso de interiorización, de entender qué está pasando con ellos, sino le habla a aquellas personas que están pasando por un momento grande de necesidad. ¿Cuánta necesidad? Muchísima, muchísima necesidad. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús para ellos? Bueno, Él le dice: dichosos, felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos comienza y termina el discurso de las bienaventuranzas. El reino de los cielos es una realidad para Jesús, por lo cual lo coloca al principio y lo coloca al final, porque es la respuesta por medio de la cual Él va a atender todas las necesidades de las personas. Cuando nosotros hablamos de un reino, muchas veces pensamos en un trono, en un territorio, en una corona. De hecho, la imagen de Dios en la Biblia muchas veces evoca eso, a imágenes que nosotros también tenemos de reino, acerca de autoridad, acerca de poder. Sin embargo, en la Biblia, y en especial
en el Salmo 72, encontramos que Dios habla acerca del rey sabio, acerca del buen rey. Y para la Biblia, el buen rey es aquel que cuida de los más necesitados. Y en aquel tiempo los más necesitados, y ahora también, eran las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Es decir, aquellas mujeres que se encontraban totalmente vulnerables, aquellos niños que no tenían hogar y aquellas personas que eran discriminadas por pertenecer a otro grupo, por ser extranjeros, por ser de otro país, por ser de otro pueblo, por ser de otro lugar, simplemente por ser diferentes. Entonces, el reino de Dios trata de que Dios cuida de aquellas personas que están atravesando necesidad, y es por eso que cobra sentido el escuchar decir a Jesús: dichosos o felices los pobres, aquellos que lo han perdido todo, porque Dios cuida de ustedes. El reino de Dios trata precisamente del cuidado de Dios hacia aquellos que son totalmente necesitados. Es por ello que Dios nos invita a formar parte de ese reino. Porque el reino de Dios no es una espera al futuro. El reino de Dios se hace realidad cuando nosotros dejamos de preocuparnos por nosotros mismos y empezamos a preocuparnos por la viuda, por el huérfano y por el extranjero. Y de esa manera hacemos realidad la palabra de Jesús al llamarlos bienaventurados. Pero Él no se detiene allí. Jesús, en su primera parte de las bienaventuranzas, habla de una condición, habla de los pobres, habla también de los que lloran y habla de los mansos. Los que lloran son aquellos que sufren, son aquellos que la muerte les ha quitado a los seres queridos. Son aquellos que los problemas los han superado. En la imagen profética de Isaías 61, la cual Jesús toma, nos habla de que aquel que está cubierto de cilicio, es decir, que aquel que está cubierto de luto, que tiene ceniza en la cabeza, Dios ha de cambiar esa realidad y la ha de tornar en danza y alegría. Es por ello que Jesús, al llegar, dice: dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En ese tiempo de pandemia, muchos de mis hermanos, de mis hermanas, han tenido que atravesar momentos dolorosos por la pérdida de sus seres queridos. Y lo que más nos ha costado asimilar es el no poder estar allí para darles un abrazo, para darles palabras de aliento, para decirles que estamos presentes. Sin embargo, quiero decirte, hermano, hermana, que en ese momento de dolor, en ese momento de tristeza, tú puedes sentir el abrazo de Dios, tú puedes sentir la palabra de Dios, porque Él mismo ha prometido que Él te ha de consolar. Y que si en este momento estás sufriendo el luto, la tristeza, y es quizá un símbolo total de pena, Él lo ha de tornar en su momento en alegría. En este momento Dios llora contigo, y en su momento Dios también se ha de alegrar contigo. Aquellos que son mansos. Jesús está haciendo referencia
a aquel capítulo 37 de Salmos, donde también hace la promesa de que aquellos que han perdido sus tierras, los mansos, los humildes, la han de tener como heredad, como de vuelta. Y es que para el judío de aquel tiempo, tener una tierra era tener dignidad. Jesús le habla a aquellos que han perdido la dignidad. Le habla precisamente a aquellos que piensan que no valen nada. Y le dice: ustedes que son humildes, ustedes que son mansos, Dios les ha dado ya valor. Y la tierra prometida les pertenece porque ustedes son valiosos, son valiosas en las manos de Dios. Hermanos, si en este momento has sentido que no vales nada, al contrario, tú vales la dignidad misma que Dios te ha dado. Y todos nosotros hemos recibido esa dignidad en manos de Jesús, porque Él lo ha dicho. En esta primera parte Jesús habla de una condición: los pobres, los que lloran y los mansos. Pero en la segunda parte habla de aquellos que actúan, que están actuando, que están viviendo. Dice Jesús: dichosos los misericordiosos, porque ellos recibirán consolación, compasión. La misericordia no es el sentir lástima. La misericordia se refleja en actos concretos de ayuda. Misericordioso, por lo tanto, es aquel que está al tanto de las necesidades de otros y se preocupa de ellos y hace todo lo posible por ayudarles a saciar esa necesidad. Entonces esas necesidades y esa saciedad será devuelta también por parte de Dios. Así que te invito a no dejar de hacer el bien, sobre todo en este momento donde otras personas están pasando por un mal momento. Dice Jesús también: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Jesús está haciendo un recuerdo del Salmo capítulo 24 y los versículos del 3 al 4, donde hace aquella pregunta: ¿quién podrá subir al monte de Dios? Y responde: el limpio de manos y el puro de corazón. El limpio de manos es aquel que no tiene nada que esconder. Es aquel cuyos actos procura hacerlos evidentes, no solamente delante de Dios, sino también delante de las personas. Que se preocupa que el nombre de Dios sea exaltado en su persona y en su vivir. Y el puro de corazón es aquel que constantemente se está preocupando porque todo lo que hace sea correcto. Es aquel que siempre dice: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué motiva mi actuar? ¿Qué motiva mi vivir? ¿Es porque quiero ganar prestigio? ¿Es porque quiero quedar bien con las demás personas? ¿O es porque a través de mis actos, de mi mente y de mi corazón, quiero acercarme a Dios? Y al acercarme a Dios, poder acercarme también a los demás. Entonces el limpio de corazón ve a Dios porque es capaz de ver el rostro de Dios en el rostro de su prójimo. Dice Jesús también:
dichosos los que trabajan por la paz. En la versión Reina Valera dice: dichosos los pacificadores. Hay una gran diferencia entre pacificador y pacífico. Pacífico es aquel que no hace lo que no le quiere que le hagan. Pero pacificador es aquel que hace lo que quiere que los demás hagan. Y es por ello que el verso en la versión internacional dice: los que trabajan por la paz, es decir, los que constantemente están luchando y esforzándose por hacer realidad la paz de Dios. No solamente la paz propia, sino en particular el estar pendiente de que los demás puedan también vivir en paz. Y dice: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estar en paz con Dios nos permite también estar en paz con otros. Pero no solamente al evitar hacer ciertas cosas, sino al ayudarles a que su vida también pueda tener la paz de Dios. Y en eso reflejamos que Dios es nuestro Padre. Por último, dice Jesús: dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Aquí, amados hermanos, si se pueden dar cuenta, Jesús está haciendo un llamado a toda la comunidad que tiene al frente, a sus discípulos, a los que le escuchan, a que formen parte de este reino de Dios, en donde el principal propósito es luchar por la justicia. Luchar porque todo lo que estamos viviendo, porque todo lo que estamos atravesando, porque todo lo que estamos sufriendo no impida en que las personas puedan en verdad ser felices, puedan en verdad ser dichosas, puedan en verdad sentir que Dios está con nosotros. Jesús está haciendo un llamado a su iglesia, está haciendo un llamado a nosotros de que podamos percibir la felicidad, su felicidad, en la felicidad de aquel que sufre. Porque el reino de Dios, mis hermanos, no se trata simplemente de formar parte de la iglesia, sino que el reino de Dios se hace realidad cuando somos capaces de cuidar y de velar por los demás, porque ese es el llamado de Dios para su pueblo. ¿Puedes escucharlo? ¿Puedes escuchar la voz de Dios y la voz de Jesús decirnos a nosotros: sean dichosos, porque Dios cuida de ti, porque Dios cuida de mí, porque el reino de los cielos es una realidad cuando cuidamos de los demás. Seamos felices, hermanos, formando parte de este reino, pero sobre todo ayudando a otros a que formen parte también del reino de Dios. Que el Señor les bendiga.
Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Hermanos, tenemos los avisos. Por motivo de la pandemia, nos vamos a estar reuniendo por medio de la plataforma de Zoom. Los días domingos se reúnen los jóvenes a las 6 de la tarde. Los días martes se reúnen la femenil a las 6 igual. Los días sábados de la escuela sabática nos vamos a reunir a las 10:30. Les recuerdo a todos los hermanos que aguardemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos y que se los podemos enviar a nuestra hermana Carolina González Bornios. Oremos, hermanos. Sublime Dios, en este momento, Padre, te damos gracias primeramente por la vida que tú nos das, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo, Dios. Gracias porque aún con esta enfermedad tú nos mantienes de pie, Señor. Padre, en esta hora te suplico que tomes la vida de cada uno de tus hijos. En esta hora, junto con mis hermanos, te pedimos por la vida de todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que se encuentran en un hospital, por todos mis hermanos que están en casa escuchando tu palabra, poniendo su corazón en tus manos, Señor, porque sabemos que solo tú nos puedes sacar de este problema, de esta enfermedad que está viviendo la humanidad. Padre Dios, te pedimos que tomes la vida de todos mis hermanos
que escucharon tu palabra, que se encuentran en su hogar, ahí sentados en el sofá, aprovechando la tecnología, Señor, pero también nutriendo nuestro espíritu con la palabra. Y ahora, Dios, en este momento te pedimos que no nos abandones. Toma la vida, Dios, de aquellos que predican tu palabra, de aquellos hermanos que están dedicados. Tú bendigas la vida de nuestro pastor, Señor. Gracias porque quizá en el momento más crítico él se encuentra en este lugar, Señor, compartiendo la palabra con todo su corazón. Pero sabemos que eres tú, Señor, a través de él quien nos habla. Por eso te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Padre, porque en esta tarde pudimos escuchar tu palabra, pudimos nutrir nuestro espíritu y fortalecernos para poder de esa manera seguir haciendo tu voluntad, Padre. Sabemos que no es fácil, Dios, porque somos carne, somos seres humanos, que hay momentos que sentimos temor, sentimos miedo, pero sabemos que tú no nos abandonas. Tenemos la plena seguridad que tú estás con nosotros. Por eso, Dios, en esta tarde te suplicamos que tu amor, tu Santo Espíritu, tu bendición llegue a cada familia, a cada hermano y en la situación que se encuentre y con quien esté, tú estés ahí, Señor, derramando tu bendición. Gracias por todo lo que haces. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Y gracias, Señor, por el alimento que nos das. Por Cristo Jesús te lo